Lamentablemente estoy grabando como de la mitad de la guía, pero se va a solucionar. Ya, este era el desarrollo para llegar a esta expresión, que obviamente es harto más sencilla que esa fealdad que está por ahí arriba en el enunciado. Voy a borrar todo esto ya que ahora sí estoy grabando. Eso va a quedar grabado y le pueden poner pausa en el momento en que lo necesiten. ¿Ya? Voy a borrar todo esto para poder hacer el análisis que se requiere hacer aquí en el ejercicio. Ya. Mi resultado final era... ¿Dónde está mi...? Gracias. Ahora sí. Mi resultado final era menos y dividido en x. Y yo quiero que eso sea positivo. ¿Ya? Para que la expresión tanto tanto sea positiva se debe cumplir necesariamente que yo quiero que esto sea mayor que 0. Eso es lo que se tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estas alternativas me estaría dando un número positivo acá siempre? ¿Ya? Siempre. Hay que tener ojo con ese siempre. Letra A. Si multiplico x por y y me da un número negativo. ¿Ya? Eso significa que es menor que 0. Que el resultado de esa multiplicación va a ser un número negativo. Si yo considero acá que tengo menos y dividido en x, la división ocurre lo mismo con la multiplicación, ¿ya? En el aspecto de la regla de signos. Si ustedes multiplican x por y le da negativo, la división de esos dos números también les va a dar negativo. Entonces querría decir que si yo divido y con x, me estaría dando un número negativo. Solamente este paréntesis de acá. Eso me estaría dando un número negativo. Y a multiplicarlo por el signo negativo que está acá, me daría exactamente un número positivo. Entonces, acá estaría en presencia de que si x por y es menor que 0, entonces se cumple que menos y partido en x también, o sea, no también, por el contrario, sería mayor que 0. Si no les basta con poder o no se sienten seguros, vayan descartando las otras. ¿De qué manera yo puedo descartar las otras? Por ejemplo, la D, a todo esto, la alternativa correcta es la A. ¿Ya? Si quiero descartar la otra porque no me siento seguro respondiendo la A pesar de que hice todo un análisis y está correcto, digo ya, a ver, si el X es negativo, menor que 0, ¿esto va a ser positivo sí o sí? Si el X fuera negativo, con el negativo que está acá en la fracción, me estaría dando un número positivo, ¿cierto? Perfecto. Estaría cumpliendo esto de acá. Pero no me están diciendo nada con respecto a Y. Si Y también es un número negativo, al hacer toda esta división me va a dar un número negativo. ¿Ya? Por eso no puedo validarme solamente con saber el signo de una variable, porque si no sé el de la otra variable, esa puede ser positiva, puede ser negativa o incluso puede ser cero. Si el y es cero, no me están diciendo nada con y acá. Si el y es cero, esto se hace cero. Y claramente cero no es mayor que cero. Eso es una incongruencia matemática. ¿Ya? En el caso del C, se van a encontrar con que si el x por y es positivo, al multiplicar por ese negativo van a obtener como resultado un número negativo. Y ustedes quieren un positivo. Por lo tanto, también la podrían descartar. Acá, si el x es... Acá debería ser mayor que cero. Igual que la b. Esta debería ser mayor que cero. Si el x es positivo, me ocurre lo mismo que me pasaba acá en la b. ¿Ya? Si el x es positivo, yo podría decir, ah, ya, y si el y es negativo, voy a encontrar que el resultado de esta fracción va a ser positivo. Pero si fuera negativo, no va a ser el caso. Y nuevamente estoy frente a la decisión de, eh, ya, pero no se cumple siempre. ¿Ya? No tengo cómo saber cómo se comporta la otra incógnita, la y en este caso. Entonces esa podría ser positiva, podría ser negativa, o incluso podría ser cero. Y también se me descarta inmediatamente. En el caso de la E también puedo hacer un descarte porque me están diciendo solamente que X es mayor que cero. Pónganse ustedes que yo tomo como ejemplo el X es 2 y el Y es 0. Estoy cumpliendo con que X es mayor que cero, ¿cierto? O sea, X es mayor que Y. 2 mayor que cero. Al reemplazar voy a obtener que, nuevamente, que cero es mayor que cero. Incongruencia. ¿Ya? No me sirve. Ustedes pueden validarse de este tipo de situaciones, ¿ya?
Si me están diciendo esto y yo pongo un ejemplo donde se cumple eso, pero me llega una incongruencia, significa que eso no sirve. ¿Ya? Eso es una buena manera de establecer este tipo de situaciones. ¿Ya? Y eso, ya sabemos que la A es un ejercicio, como les dije, es un poco complicado por el tema de, bueno, en primer lugar tienen que simplificar eso, aunque no debería ser tanto problema, ya hemos trabajado fracciones hasta el cansancio. Una vez que yo llego a esto, no estoy en condiciones de resolver el problema. Esa es la dificultad agregada de este tipo de ejercicio. Que yo resuelvo, ¿ya? Pero no llego a la solución, porque la solución me pide analizar cuándo esto va a ser positivo. ¿Por qué digo que es más difícil que los otros ejercicios? Porque, por ejemplo, el 3 me piden plantear, pero no resolver. ¿Ya? Es un paso anterior a la resolución. En el cuarto, yo tengo que resolver para recién poder pasar al análisis. Entonces me están pidiendo hacer muchas más cosas que en este tipo de ejercicio. Por eso se hace más complicado. ¿Ya? No sé si se entiende eso. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Yo creo que sí, pero no me lo van a decir. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, perfecto. Entonces avancemos al siguiente que es el 5. Esto también es álgebra y se pregunta por área. Mira, aquí también me equivoqué. Entonces, para variar me equivoco, ya. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. En la figura, esta figura que está acá, si ABCD, de hecho se está refiriendo a los vértices de la figura, ABCD, es un rectángulo, entonces el área de la región achurada se expresa como. Esta es la región achurada, ¿ya? Achurada significa rayada, por si no conocían ese término. El área de la región achurada es. Y me están dando solamente datos en la figura. Para poder calcular el área de esta región achurada, yo necesito saber cuánto vale la base y cuánto vale la altura, ¿cierto? Base por altura me da el área. En el caso de un rectángulo o de un cuadrado. Entonces, acá abajo, si se pueden fijar, yo ya tengo la longitud de este segmento. Es X. ¿ya? Si esto ustedes lo mueven hacia arriba, resulta que, wow, es la misma longitud. El tema está en cómo saber esta longitud de acá. Yo sé que desde C hasta B tengo una medida Y. ¿ya? Y acá a la izquierda de la figura yo sé que desde este punto, desde este vértice que está aquí, hasta el vértice A, mide Z. Por lo tanto, si yo quiero saber la medida solamente de este pedacito que tengo marcado acá con esta llave, a este Y tengo que sacarle todo esto, ¿ya? Se lo saco, lo elimino, lo borro con una gomita, pero ¿cuánto tengo que borrar? Esa medida que tengo que borrar es Z. Borrar o quitar en matemática corresponde a la operación de sustracción. Por lo tanto, este segmento que está acá, que es esto lo que yo quiero saber, ¿ya? Va a ser Y, que es la longitud total, menos lo que yo voy a quitar, que es Z. Por lo tanto, esa es la medida del largo o del ancho, en este caso, de ese rectángulo que está achurado ahí. ¿Cómo determino las áreas? Tengo que multiplicar base por altura. ¿Ya? ¿Cuál es la base? Es X. ¿Cuál es la altura? Y menos Z. ¿Cuál sería entonces mi alternativa correcta? La alternativa B. ¿Ya? Eh, Hay algunos cazabobos por aquí. Z menos Y, si es que hacen la resta al revés. Z menos Y les va a dar un número negativo. ¿Ya? Y las longitudes no son nunca negativas. Por lo tanto, esa también pueden descartarla si es que comprenden el tema de que las longitudes siempre son positivas. XZ se está refiriendo al área de este rectángulo de acá. Vamos a colocar 1. Ese rectángulo que está aquí en blanco, que está abajo del achurado, ese tiene área X por Z. La base es X, la altura es Z. Pero no es al que me estoy refiriendo, me están preguntando por esta región achurada de acá. ¿ya? Y por Z, en verdad no se está refiriendo a muchas cosas.
menos y por z dividido en 2, ya eso sería como un triángulo. Y bueno, la última tampoco tiene mucho sentido. De hecho estarían midiendo un área que es mucho más grande que este rectángulo ABCD. Así que es un ejercicio bastante simple. Lo único que tienen que saber es cómo calcular áreas de rectángulos, que eso es de básica, ¿ya? Y cómo calcular segmentos si es que conocen otros dos, ¿ya? Esta operación de tengo el total, quiero saber esto, pero conozco esto, siempre aparecen en el PSU, ¿ya? No sabría decir la razón de por qué siempre aparecen, pero es importante que ustedes sepan que para saber un segmento más chico, en este caso, el segmento de acá es mucho más chico que Y, obviamente van a tener que hacer una resta, ¿ya? Y tienen que saber la otra longitud para poder hacerlo. Si no la saben, eh, una, o tienen que calcularla de alguna otra forma, que ya sería un ejercicio súper complicado, que no creo que entre. O la otra es que la forma en la que están calculando no es la correcta, ¿ya? Pero viendo lo que fue el modelo, no sé si al final hicieron el modelo o no, los que lo hicieron podrán confirmar lo que estoy diciendo. Los ejercicios de geometría no son complicados como lo eran en años anteriores, ¿ya? Por eso coloqué este ejercicio que mezcla un poquito de geometría con álgebra, porque se parece mucho a lo que están entrando o lo que van a entrar en la prueba, ¿ya? Más complicado que esto dudo que aparezcan por lo menos en el eje de álgebra. Así que, bueno, no creo que tengan dudas si esto es simplemente áreas, cálculo de áreas de básica. Pasemos al 6. El 6 es igual al 1. Igual. Lo único que cambia es el contexto. Y el contexto aquí me da exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué era lo que tenía que tener en cuenta? ¿Cuál es el costo fijo? ¿Y cuál es el costo variable? Me están diciendo, esto yo lo miro y sé que es de funciones. Hay cosas de ver las alternativas. Dice lo siguiente, una empresa paga a sus vendedores un sueldo base mensual de 180.000 pesos, ¿ya? Dice sueldo base mensual. Eso se está refiriendo a un coste fijo o sueldo base, exactamente lo mismo en este tipo de funciones. Más 5.000 pesos por artículo vendido. Entonces esto va a depender de algo, de cada artículo vendido. Por lo tanto, si depende de otra cosa es variable. Si un vendedor vende X artículos en un mes, ahí me están diciendo cómo tengo que llamar algebraicamente a los artículos. ¿Cuál de las siguientes funciones representa el sueldo S de X que paga la empresa en pesos? Entonces, nuevamente, acá hay un sueldo base que se les va a pagar vendan o no vendan artículos, que son los 180.000 pesos. ¿Ya? Entonces, mi función estaría compuesta por los 180.000 pesos, que son fijos, ¿ya? Yo venda 1.000.000 de artículos o venda 0 artículos, me van a pagar 180.000 pesos sí o sí. Más, de hecho aquí me están diciendo la operación, más 5.000 pesos por artículo vendido. Es decir, 5.000 pesos por, y aquí me están diciendo que X va a representar a los artículos. 5.000 pesos por artículo vendido. Y como no me están pidiendo resolver nada acá, simplemente tengo que irme a la alternativa y buscar cuál de ellas es el mismo planteamiento que yo hice de la función, ¿ya? En este caso sería la B, yo lo anoté al revés, pero como saben la suma es conmutativa. Por lo tanto, 180.000 más 5.000 por X es lo mismo que 5.000 por X más 180.000 pesos, ¿ya? La alternativa correcta entonces es la B. Creo que hay otro más que dejé de esos. Sí, ya, eso lo van a hacer ustedes cuando lleguemos al 10. Pasemos al 7. Creo que no hay dudas con este porque es, insisto, es igual a esto, ¿ya? Se puede hablar de costos, se puede hablar de sueldos. Acá en el 10 se habla de costos también, ¿ya? En verdad la palabra no importa mucho. Hay que buscar qué es lo fijo, qué es lo variable, nada más. En el caso del 7 también tengo funciones
Y este tipo de ejercicios son los que me dan tres afirmaciones y yo tengo que ver cuáles son verdaderas o falsas dependiendo de lo que diga la pregunta. Me dan dos funciones, f de x, que está representada por esta cuadrática, x cuadrado menos 3x menos 4, y g de x es esta función lineal que es x menos 4. Esas son las dos funciones y me están preguntando cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. ¿Ya? Tengo que verificar la veracidad. La primera dice f de 0 por g de 0 me da 0. Entonces voy a tener que reemplazar en la primera función todos los x por ceros, es decir, tendría esto, 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 4 por, ahora, g de 0, que sería x menos 4, pero el x tiene que ser 0. Recuerden que lo que está dentro del paréntesis al lado de la función está representando a la x. Si les dan un número, ¿qué es lo que quiere decir eso? Reemplace la x por tal número. Entonces acá, en x menos 4, voy a reemplazar la x por 0. Y tengo que verificar si es que esto me da 0 o no. ¿Ya? El primer paréntesis, como pueden ver, 0 al cuadrado es 0, menos 3 por 0 me da menos 0, y tengo que bajar el menos 4. Por 0 menos 4, que es menos 4. Aquí 0 menos 0 es 0, y 0 menos 4 también es menos 4. Entonces tendría menos 4 por menos 4, eso me da 16, y 16 es muy distinto a 0. Por lo tanto, esta afirmación es falsa, incorrecta. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Recuerden que acá estoy multiplicando las funciones. La función es x cuadrado menos 3x menos 4, y acá es x menos 4. ¿Qué es lo que hice? Como la afirmación dice f de 0, cambié todos los x de la primera función por ceros. Aquí pueden ver, esa x ahora es un 0, esa x ahora también es un 0. Y esta otra función, que es g de x, que está acá en el enunciado, también, como era x menos 4 y me estaban pidiendo reemplazar la x por un 0, lo reemplacé, calculé, ya llegué a que la multiplicación era menos 4 por menos 4, y eso me da 16. Y 16 no es 0, ¿ya? Que era lo que me estaban diciendo acá. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Eso con respecto a la primera afirmación. Pasemos a la segunda. Dice, f de x, es decir, esta función, sin hacer ningún reemplazo de forma algebraica con x, va a ser igual a la función g de x, esta de acá, por x más 1. Entonces yo tengo que verificar que f de x, que es x cuadrado menos 3x menos 4, va a ser igual a g de x, que es esto, x menos 4, por x más 1, que es el paréntesis algebraico que está anotado dentro de esta igualdad. Si yo hago esta multiplicación de los paréntesis y obtengo este trinomio de acá, entonces la segunda afirmación es verdadera. Si no, es falsa. Vamos a resolverla. ¿Cómo se resuelve la multiplicación de binomios? Tengo que multiplicar término a término. Primero, el x por el x me va a dar x cuadrado. El x por el 1 me va a dar x. Menos 4 por x me va a dar menos 4x. Y menos 4 por 1 me va a dar menos 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Ver estos dos términos que son semejantes y reducirlos. Voy a tener x cuadrado. Acá, más x es como si tuviera un 1 acá, por si acaso. Ustedes lo pueden anotar si lo necesitan. Más 1x menos 4x les va a dar menos 3x menos 4. ¿Es igual a la función f de x? Sí. Por lo tanto, la segunda afirmación sí es verdadera. Y vamos a tener que pasar ahora a la tercera afirmación, ya para verificar si es que la número 3 entra o no. De aquí, ¿qué es lo que pueden ir descartando? Pueden descartar solo 1 y 3, y 1, 2 y 3. Lo único que falta saber es si el 3 es verdadero. Si es verdadero, marco la D, si es falso, marco la B. Pasemos al 3 entonces. Me dice g con x igual a 3 más f con x igual a 1 me va a dar menos 7. Entonces, g con x igual a 3, voy a tomar la función que es x menos 4 y reemplazo el x por 3. Sería 3
menos 4, ¿ya? Esa es la función g de x, más la función f, ¿ya? Pero con x igual a 1, lo hago, 1 al cuadrado, menos 3 por 1, menos 4, tiene que ser igual a menos 7. Si es igual esto a menos 7, entonces la afirmación 3 es correcta. Y ahora tengo que simplemente hacer operaciones con números enteros. 3 menos 4 me da menos 1, más 1 al cuadrado es 1, menos 3 por 1 me da menos 3, y el menos 4 lo bajo. Me falta resolver primero lo que hay acá dentro de este paréntesis, ¿ya? El menos 1 lo voy a conservar. Hago las operaciones que hay acá. 1 menos 3 me da menos 2, y menos 2 menos 4 me da menos 6. Acá tengo positivo por negativo, dos signos juntos. Hay que hacer regla de signos. Positivo por negativo me da negativo. Y la operación final sería menos 1 menos 6, que eso es menos 7. Y menos 7 es exactamente igual a menos 7, por lo tanto esta afirmación también es correcta. Y la alternativa que debería marcar entonces sería la D. Estos ejercicios tienden a ser un poco más largos que los otros, porque hay que verificar caso por caso. Es casi como hacer 3 ejercicios en uno. Pero en general son así, ¿ya? Fáciles, fáciles de determinar su veracidad. ¿Hay alguna duda con este ejercicio de funciones? ¿Sí? ¿No? ¿Siempre? No. Ya. Voy a tomar que... A ver. Una persona de las 42 que hay está representando a todo. Avancemos al 8. ¿Ya? Dice lo siguiente. La tabla adjunta muestra los ahorros que posee Alicia después de gastar semanalmente la misma cantidad de dinero. Es importante eso, ¿ya? ¿Cuál gráfico representa mejor esta situación? Solamente con lo que me dicen acá, semanalmente gasta la misma cantidad de dinero, yo puedo descartar todos estos gráficos que son curvos, ¿ya? Es decir, yo puedo descartar la A, la B y la C. ¿Por qué? Porque cuando las variaciones son iguales en el tiempo, semanalmente la misma cantidad de dinero, ¿ya? Las funciones son rectas, ¿ya? Si los ahorros fueran variables, o el gráfico sería horrible, con curva hacia arriba y curva hacia abajo, o si son exponenciales, serían curvas para arriba o curvas para abajo, como es el caso del A y es el caso del B. En el caso del C sería raro, porque significa que está sumando ahorro. Como pueden ver, esto está subiendo. Está subiendo su ahorro cuando acá me están diciendo que está gastando semanalmente. Es decir, sus ahorros van a la baja, ¿ya? Entonces yo ya podría descartar el A, el B y el C. Me tendría que quedar entonces con el D o el E. ¿Cuál sería la clave para identificar cuál de los dos sería el correcto? ¿Ya? Yo tengo que ver Ver si acá. gasta todos los ahorros o no. ¿Cómo? Ver si gasta todos los ahorros. Ver si gasta todos los ahorros. ¿Por qué? Porque si se fijan, la única diferencia entre el D y el E es que en la semana 5, acá todavía me quedan ahorros, porque estoy en este sector del eje Y. Acá en el gráfico del E, la semana 5, ya estoy en cero. Cero ahorros, es decir, tengo 0 pesos en mi cuenta RUT. Veamos lo que dice la tabla. La tabla es lo importante para poder definir esa diferencia. Me dicen, la primera fila me identifica las semanas, semana 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá me dicen los ahorros que tengo en cada semana. Como pueden ver, la diferencia que hay entre cada semana es de 2.000 pesos. Y van a la baja, de 20.000 hasta 10.000 pesos. Por lo tanto, el E no puede ser, porque en la semana 5 acá me están diciendo que tengo 0 pesos. Pero la tabla, que es lo que vale, me dice que en la semana 5 todavía me quedan 10.000. Entonces acá, a pesar de que no me dicen que estos 10.000, no hay ningún otro gráfico que represente de mejor forma la tabla, ¿ya? Y eso es lo que dice, representa mejor esta situación. Por lo tanto, la alternativa en este caso sería la E.
Voy a volver a insistir con el tema de el A, el B y el C, de por qué se descartan, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, la diferencia entre cada ahorro, o sea, de cada semana, cada gasto, son de 2.000 pesos. Es imposible, por ejemplo, si yo separo acá en 5 esto, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Yo podría subir acá, que es lamentable que no pase en línea recta con el lápiz, pero bueno. ¿Cómo se ven los gastos en un gráfico? Es según la pendiente, ¿ya? Ustedes pueden ver que esa pendiente o esa pendiente, ¿ya?, van así más o menos las pendientes. Así, así, así y así. Como es una curva hacia abajo, las pendientes van a ir bajando entre cada semana. Eso significa que acá hubo mucho más gasto que acá. No sé si se dan cuenta de eso. Si esto lo verifican en el eje Y, aquí bajaron desde esa posición hasta esta. Eso es la semana 1. Pero en la última semana bajaron de esta posición en Y hasta esta posición en Y. Es decir, el ahorro bajó mucho más acá de lo que bajó aquí. Pero la tabla me está diciendo que todas las semanas se gastaron 2.000 pesos. Entonces es imposible que el gasto sea menor acá y mayor acá. Debería ser iguales en todos los sectores, ¿ya? No sé si se entiende esa parte. Por otro lado, aquí tengo lo mismo. Aquí me están diciendo que el ahorro es mayor, perdón, el gasto es mayor en las primeras semanas y que después como que se va estancando un poquito. Pero exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente que al revés que esto. Aquí el gasto va a ser mayor en la primera semana, pero en la última semana va a ser súper chiquitito. Y eso no es lo que me está indicando la tabla. Si la tabla me dijera que la primera semana se gastaron 8.000 pesos y la última semana se gastaron 1.000 nomás, claro, a lo mejor este tipo de gráficos tendría más sentido. Pero de hecho lo dijeron en el enunciado, ni siquiera era necesario ver la tabla. Para lo único que era necesario ver la tabla era para verificar si era el D o era la E. El C, ni por si acaso, porque como es una parábola, lo que me están diciendo es que el ahorro durante las primeras semanas subió y durante la última semana bajó. Entonces, básicamente lo que están diciendo aquí es que las primeras semanas aumentaste el ahorro y después en las últimas semanas terminaste tu ahorro. Y de hecho están diciendo que comenzaste con 0 pesos y terminaste con 0 pesos. Y la tabla no dice ni por si acaso eso. Así que, bueno, como dato, como técnica quizá, saber leer siempre es una buena técnica en matemáticas. Porque como pueden ver, si me dicen que estás gastando semanalmente la misma cantidad de dinero, no puede ser esto, no puede ser esto y no puede ser esto, ¿ya? Porque esos no son gastos iguales por semana. Si hay curvas, no son gastos iguales. Si hay rectas, ya ahí sí, puede ser una de estas dos. ¿Y dónde verifico? ¿Dónde termina la semana 5? ¿Con plata o sin plata? No sé si se entendió el gráfico con el enunciado. Sí. ¿Sí? Excelente, entonces. Ya, ejercicio 9 y este tiene que ver con lo que vimos el año pasado en funciones cuadráticas. Cuando teníamos que ver el tema del vértice, de hacia dónde abría la parábola, dónde intersectaba con el eje Y, todo eso lo vimos, hicimos varias pruebas de eso. Y acá aparece un ejercicio que tiene que ver con eso. Me están dando un gráfico ahora, ¿ya? Y yo tengo que verificar cuál de estas funciones representa mejor a este gráfico de acá, ¿ya? Al ver el gráfico yo tengo que saber, recuerden que las funciones cuadráticas se escriben de esta forma, ¿ya? Si el A es positivo, significa que la parábola abre hacia arriba, y si el A es negativo, significa que la parábola abre hacia abajo. Entonces, aquí cualquier término que me otorgue el x cuadrado, positivo, lo puedo descartar, ¿ya? Por ejemplo, el b yo lo tengo que dejar porque tiene lo que acompaña a x cuadrado, que sería el valor de a, en menos 1. Por lo tanto, esta podría ser, ¿ya? La voy a conservar. Esta no es ni por si acaso. A pesar de que tiene el menos x, ustedes podrían decir, ah, ya, entonces está acompañando un número negativo y estaría en esta situación. Pero no, porque ese binomio está elevado al cuadrado.
Y lo que tienen que recordar siempre de los binomios es que el primer término siempre queda positivo. Da lo mismo si está negativo o positivo dentro del paréntesis. Pero al elevarse al cuadrado, lo voy a hacer aquí, miren. Menos x menos 2, no sé si lo hacen por producto notable o no, pero si lo hacen así, escribiéndolo dos veces la multiplicación, ustedes tendrían menos x, menos por menos es más, y x por x es x cuadrado. Por lo tanto, ni siquiera tengo que seguir resolviendo o multiplicando los otros términos. Yo ya sé que el x cuadrado va a ser positivo. Y si es positivo, la parábola, perdón, abre hacia arriba y el gráfico está abriendo hacia abajo. Por lo tanto, la descarto. ¿Ya? Por la misma razón, puedo descartar la e. Lo único que cambia entre la c y la e es que el 2 es positivo y no negativo. Pero esto va a seguir al momento de resolver el cuadrado de binomio, va a seguir otorgando un valor de a negativo, perdón, positivo. ¿Ya? Y tendría que descartarla porque en la figura la parábola abre hacia abajo. En el caso del a, ahí sí que no puedo descartarlo, porque si se fijan hay un menos afuera. Entonces eso significa que al hacer esto, que sería el paréntesis al cuadrado, yo estaría obteniendo un x positivo, sí, pero tendría que considerar el negativo que va a quedar afuera. Y como va a haber un negativo afuera, que es este negativo de aquí, ¿ya? Me va a dejar el valor de a negativo. Entonces tengo que considerarlo. ¿Ya? ¿Qué otras formas tengo de quizás eliminar alguna de las alternativas? Esto, la intersección con el eje y. ¿Dónde está la intersección con el eje y? En el valor del c. ¿Ya? Si hay algún c, yo sé que el c tiene que ser menos 4. Me lo está diciendo el gráfico. Voy a borrar aquí lo que encerré para que se note. La intersección ahí con el eje y es menos 4. Por lo tanto, el valor de c es menos 4. Eso tienen que saberlo también inmediatamente. No podría descartar la b porque obviamente el c me están diciendo que es menos 4 acá. En el caso de la a, al resolver el cuadrado del binomio obtendría un 4, pero al multiplicarlo por el negativo también sería un menos 4. Y en el caso del d, también. Al resolver el binomio obtendría un 4, pero multiplicando por el negativo tendría un menos 4. Entonces todavía me estoy quedando con 3 alternativas. ¿De qué forma ustedes decidirían? Se lo estoy preguntando derechamente. ¿De qué forma ustedes decidirían cuál de estas 3 sería? Digamos, están en una prueba y me tienen que chamullar. Y elegí dentro de esas 3 alternativas cuál es la correcta. Ustedes hicieron el mismo desarrollo que yo. Y ya no se le ocurre qué hacer. ¿Cómo me chamullan? D de Diosito. No. B de bendiciones. Ya. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Acá me están dando 2 puntos. ¿Ya? Este punto es el menos 2,0 y este punto de acá es el 0, menos 4. Entonces, como yo sé que los puntos están representados por un x y por un y, por un x y por un y, yo puedo reemplazar en las 3 funciones que me quedan el 0, ¿ya? Para obtener menos 4. Si en alguna función no obtengo el menos 4, entonces no me sirve. Hagámoslo, por ejemplo, con la letra A. En la función es menos x menos 2 al cuadrado. Para que esta función tenga sentido con la gráfica, me tiene que satisfacer este punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo reemplazo el x por 0, el resultado de toda esta operación tiene que ser menos 4. Si no es menos 4, lo puedo descartar. Entonces hacemos lo que me está pidiendo. Reemplazo el x por 0, menos x, si lo reemplazo por 0 va a ser 0, menos 2 al cuadrado. Eso va a ser menos 2 al cuadrado, que es lo mismo que menos 4. Por lo tanto, me está sirviendo con respecto solamente a esa situación. ¿Ya? Ahora tendría que verificar si es que el otro punto, el menos 2,0, me lo satisface o no.
Hay otras formas más rápidas de resolver esto, ¿ya? Pero les pregunto a ustedes, ¿quién se acuerda de cómo calcular el vértice de la parábola? Nadie, ¿ven? Menos b dividiendo A, profe. Ya, pero esa es la coordenada X. ¿Cuál es la coordenada Y? Menos... no, a ver, era... A ver, no se acuerdan. Entonces, no es necesario tener que memorizarse, perdón, las fórmulas, ¿ya? Si yo sé que aplicando conceptos simplemente de funciones, yo puedo resolver este tipo de ejercicio, ¿ya? Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy dándole valores a X para que me den valores de Y. Entonces, hay una sola función que va a cumplir que estos dos puntos satisfacen a la función, ¿ya? Es imposible que hayan dos funciones que hagan lo mismo, por si acaso. Entonces, lo que tengo que verificar es que se cumple esto, ¿ya? Que si yo reemplazo este X por un menos 2, voy a obtener como resultado 0, el valor de Y. Vamos a hacer el reemplazo, menos 2 al cuadrado. Tendría menos, este menos se transforma en un más, sería 2 menos 2, perdón, menos 2, no menos 0. 2 menos 2, ahí también la vi, al cuadrado. 2 menos 2 es 0, tendría menos 0 al cuadrado, y esto es 0. Por lo tanto, cumple esa y esa. Inmediatamente sé que es la A. ¿Por qué lo sé? Porque ni siquiera tengo que verificar las otras. Hay una sola función que va a satisfacer a ese punto y a ese punto. ¿Ya? ¿De qué me sirvió descartar por lo de la A? Es que si no hubiera sido, por ejemplo, si yo hago el reemplazo de los puntos y no es la A, voy a tener que estar verificando el B, el C, el D y el E. Y sería una lata tener que hacer todos, ¿ya? Por lo menos con este descarte yo sé que tengo que verificar solamente 3 funciones. Y eso ya es harto tiempo menos. Ahora, si no se les ocurre este tema de la A, porque se pusieron nerviosos en la prueba y no se acordaron, ustedes pueden trabajar, como les estoy diciendo en estos momentos, sin tener el conocimiento de lo que es la función cuadrática, ni de los vértices, ni nada, pero sí teniendo el conocimiento de lo que es una función, ¿ya? Que es lo esencial para funciones de cualquier estilo. Y lo esencial para funciones es que los puntos representan pares, en este caso de números, que satisfacen la función, ¿ya? Con decir satisfacen quiere decir que si ustedes toman el valor de x y lo toman, perdón, si toman el valor de x y lo lanzan a la función, el valor de y, recuerden que y es lo mismo que la función, ¿ya? En el gráfico, sea f, sea g, h, m o n, da lo mismo. Si ustedes toman el x, lo arrojan en la función y el resultado les da y, entonces eso significa que satisface. Si se cumple con un punto y se cumple con dos puntos, con los dos puntos, perdón, entonces ahí están frente a la función que ustedes están buscando representar, ¿ya? Si no se acuerdan, lo más probable, chiquillos, es que van a tener que verificar una por una. Y si llega a ser la E la correcta, van a tener que hacer 4 para recién llegar a la alternativa correcta. Es una alternativa, obviamente, pero les va a gastar un poquito más de tiempo. Pero si se fijan, solamente estoy usando conceptos de funciones como lo ocupé acá, ¿ya? O en esta, en la 2, sin tener que recordar los conceptos de vértice, de eje de simetría, de intersección con el eje Y. No ocupé nada de eso, simplemente ocupé conceptos básicos de funciones, que es que si un punto satisface la función, significa que si yo tomo el valor de x, obtengo el valor de y. Nada más que eso, ¿ya? Y con eso pueden hacer este ejercicio, pero tendrían que ir verificando alternativa por alternativa. Esa es lo malo de esa técnica. Y pasando a finalmente el ejercicio 10, como les dije, ahora les voy a preguntar a ustedes. Tómense el tiempo de leerlo, se los voy a agrandar un poquito aquí en la pantalla, de leerlo y decirme cuál es la alternativa correcta según los dos ejercicios que ya hemos hecho que son iguales. Escríbanlo en el chat, por favor, ¿ya? Para que saber que lo están haciendo.
B, 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 B. Confirmo la B. Me dieron ganas de comer sopaipilla. Obvio. Ya. A ver. Sí, efectivamente es la alternativa B. Para los que quizás tengan dudas todavía sobre cómo lo están haciendo sus compañeros, lo esencial es leer el enunciado, obviamente. Y como les dije, hay que diferenciar del enunciado dos cosas. ¿Cuál es el costo fijo? Que acá me lo están diciendo con palabras, de hecho. ¿Y cuál es el costo variable? El costo variable siempre va a ser ese costo que depende de otra cosa. Y eso generalmente se logra leer. Por ejemplo, aquí dice un costo de 80 pesos por cada unidad. Entonces ahí me están diciendo que los 80 pesos dependen de las unidades. La función se está representando por c de x, función costo. Y tengo que considerar el costo fijo, ¿ya? 5.000 pesos. Esos no dependen de nada, por lo tanto va a ser un número que va a quedar ahí solito y que se va a sumar con otra cosa. Esa otra cosa es el costo variable, que es este de acá, ¿ya? Los 80 pesos por cada unidad. Y acá me están diciendo que, en la pregunta, cada sopaipilla va a estar representada por X. Entonces, esos 80 pesos dependen de la cantidad de sopaipillas X que yo hago. Y listo, eso es todo lo que tengo que hacer. Identifico costo fijo, costo variable, reemplazo o establezco en este caso la función y listo, se acabó. No tengo que resolver nada, no tengo que graficar, no tengo que ver puntos, nada. Solamente plantear la ecuación, verificar cuál es la que es igual a la que yo planteé, que en este caso sería la B, como ustedes ya lo dijeron, y eso es todo.